Buenas tardes, vecinos, compañeras, compañeros. Es una enorme alegría estar aquí compartiendo este espacio con Gloria, muchos años de conocernos, ¿no? Y bueno, con Memo, también militante de la UCISBER, la compañera de Uscovi, de las primeras cooperativas de vivienda acá en la Ciudad de México, junto con la UCISBER, ¿no? Y bueno, nosotros desde la Unión de Colonias Populares, aquí en Ecatepec, que pues ahora ya tenemos cuando nos damos cuenta ya tenemos la sorpresa de decir, puta, ya son, nosotros como UCP ya vamos para los 50 años, y la CONAMU pues ya vamos a tener 45 años el 19 de mayo de 1980. Nos dimos cita a varias organizaciones allá en Monterrey, en el Frente Popular Tierra y Libertad, para realizar el primer encuentro de colonias populares allá en Monterrey. De la UCP fuimos varios compañeros, compañeras de las diferentes secciones de la Ciudad de México y del Estado de México, y de aquí de Ecatepec pues fuimos también varios compañeros. Nos cooperamos, nos organizamos y nos fuimos 2 camiones hasta Monterrey, todos emocionados, queriendo conocer la experiencia de lucha de otros sectores, más bien de otros pobladores en otras partes del país, como los compañeros de Monterrey, los compañeros de Durango, los compañeros de Zacatecas, de Acapulco, de Veracruz, bueno, de muchos lugares del país llegamos. Fue un primer encuentro lleno de emotividad, de solidaridad, de internacionalismo también. En aquellos años la lucha en Nicaragua, El Salvador, estaba también en el orden del día de nuestra América Latina, y ahí estuvimos, también llenos de ese espíritu solidario con las luchas latinoamericanas, en contra del imperialismo yanqui, decíamos. Entonces fuimos 2 unidades de camiones de aquí de San Agustín, Ecatepec, y allá nos encontramos con todos nuestros compañeros. Regresamos después de unas jornadas de pláticas, de luchas allá, y con muchos acuerdos de realizar principalmente el segundo encuentro en la ciudad de Durango. Fue en Durango, ¿no? El CDP de Durango, allá, La Laguna, ¿no? Ya ni me acuerdo. Pero allá nos vimos y con las tareas de articular la CONAMUP aquí en la zona metropolitana. Y San Agustín fue la sede de una regional de la CONAMUP aquí. Y llegaron varios compañeros de aquí de Ecatepec, que pues algunos pues ya no están, unos ya emigraron, pero pues aquí estaban los compañeros de la coalición de colonias de Tulpetlac, del profesor Misael Núñez Acosta, los compañeros del Frente Popular de Chiconauhtla, el FEPICH, Frente Popular Independiente de Chiconauhtla, el FEPICH, habían compañeros de la quinta zona de Ecatepec, había también, y ya estaba también varios compañeros en ese tiempo de la CCL, el Consejo Central de Lucha del Magisterio. Aquí en San Agustín vinculamos nuestras luchas para lo que posteriormente fue la CENTE, el origen de la CENTE aquí en San Agustín. Entonces, venimos aquí y nos empezamos a organizar. No fue una organización, la CONAMUP, solamente de cúpulas, sino que hubo encuentros. Aquí teníamos encuentros de colonos, de compañeros y compañeras de las diferentes comunidades para poder articular nuestras luchas. Y bueno, eso es un poco como para darnos un contexto, pero pues sí le voy a pedir a mi compañera Gloria que nos ayude también a sistematizar más esta lucha.
Bueno, gracias Miguel. Gracias a ustedes por darse el tiempo también para venir a este intercambio de una serie de hechos que han sido muy, muy importantes y que estamos justamente rescatando la memoria, rescatando la memoria y la historia, pues de esos procesos tan importantes y de esas trayectorias que han marcado de manera muy importante nuestras vidas, no solamente de quienes estamos aquí, de muchos compañeros y compañeras, pues que a partir de la necesidad de la vivienda y sobre todo hicimos procesos colectivos muy importantes, que eso es un aspecto que el neoliberalismo y pues el ámbito cotidiano donde estamos viviendo no nos enseña. Entonces, uno de los aprendizajes más importantes que tenemos en la lucha y la organización es trabajar procesos colectivos que nos enriquecen, que han sido también bien complejos y bien difíciles, pero que particularmente hemos tenido una serie de logros que hasta la fecha no nos hemos dado la oportunidad, la posibilidad de profundizar sobre lo que implica hoy que muchas de las familias, hombres y mujeres que hemos participado, tengamos hoy una vivienda, ¿verdad? Y hemos avanzado en derechos, hemos fortalecido nuestras identidades colectivas e individuales también. Yo quiero hablar particularmente de un actor que se gestó en estos procesos de lucha y organización, que fue la Regional de Mujeres de la CONAMUP. En estos encuentros de los que Miguel nos describe de una manera pues también tan sentida, ¿verdad? Y para mí me emociona mucho esto, de cómo las mujeres, bueno, no sabemos a lo largo de los encuentros que organizamos como Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, cuántos hombres y cuántas mujeres. Sin embargo, significativamente las mujeres de las colonias populares, las mujeres en el centro de la ciudad, éramos en su mayoría las participantes de estos procesos. Les quiero comentar que nos falta documentar y rescatar esa historia y esa memoria de las mujeres y de los hombres del movimiento urbano popular. Específicamente de las mujeres, les quiero comentar que al comenzar los años 80, incluso desde finales de los 70, obreras, empleadas campesinas y pobladoras pobres de las colonias, con un discurso político más radical de izquierda, muchas de nosotras venimos de la izquierda, venimos justamente del reclamo de cambiar este país, de cambiar el modelo de país y de ciudad, y bueno, pues esa era la inspiración y la visión que nos motivó. Protagonizamos movilizaciones muy importantes y que dieron un nuevo aire y otras perspectivas al movimiento de mujeres, cuyos procesos políticos y organizativos cobraron una fuerza muy grande y amplitud a lo largo de los años 80 y 90 y se intensifican mucho a partir del terremoto de 1985, que entre otras cosas a partir también de la necesidad de organización y sobre todo de la desgracia que pasaron muchos hombres y mujeres en el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad. Eso propició también una organización que demandaba la solución al problema de la vivienda. Cuando Miguel nos platica aquí del primer encuentro nacional de mujeres, hubo una serie de encuentros. El primer encuentro nacional de mujeres se realizó en 1980. Mujeres insertas en las redes políticas de estas organizaciones, venimos de organizaciones políticas, organizaciones donde jóvenes, estudiantes, hombres y mujeres, en lugar de irnos a trabajar a espacios de iniciativa privada, decidimos trabajar con organizaciones de base. Y bueno, pues aquí tenemos el caso de Guillermo, de Miguel,
compañeras que están aquí frente a mí, ¿verdad?, que decidieron y decidimos irnos a trabajar con las organizaciones y formar organizaciones sociales a favor de la vivienda digna y por los derechos de la gente pobre. Esa es una parte de nuestra trayectoria muy importante. A la pregunta de quiénes son estas mujeres que irrumpen en el escenario social y político de las colonias populares, del centro de la ciudad y de la periferia, de estados del país, como ya se mencionaron aquí, ciudades Monterrey, Nayarit, y muchos otros lugares. ¿Quiénes son estas mujeres, verdad? Estas mujeres que se atreven a demandar la creación de grupos solo de mujeres, grupos específicos de mujeres que traen demandas sobre la sexualidad y los anticonceptivos, contra la carestía de la vida, contra la violencia hacia las mujeres, que quieren tener espacios de representación en las organizaciones. Muchas de ellas, yo me cuento entre ellas, aquí veo a varias compañeras también enfrente, ¿verdad?, de mí, que fueron acusadas y fuimos acusadas de ser divisionistas de las organizaciones. ¿Cómo nos atrevíamos a plantear este tipo de demandas que solo dividían a las organizaciones? Y bueno, pues en este proceso tan enriquecedor y a la vez tan difícil para muchas de nosotras, decidimos, ¿verdad?, a final de cuentas, que queríamos participar en organizaciones mixtas con nuestras propias demandas, no solo la vivienda, no solo los servicios, sino también, les cuento a lo mejor una cuestión muy concretita. En la organización de donde yo vengo, la Unión de Solicitantes y Colonos de la Vivienda Popular, una vecina, en la noche su marido llegó borracho y le empezó a golpear, y entonces todas las vecinas nos juntamos y fuimos y paramos la violencia contra esa compañera, y las compañeras muy radicalizadas en contra de este tipo de situaciones le dijeron al compañero: o te calmas, aquí está prohibida la violencia. En esta organización la violencia está prohibida, no se lo vamos a permitir ni a este compañero ni a ningún otro. Entonces, fíjense ustedes cómo las condiciones de vida y lo cotidiano radicalizaron también nuestras experiencias y nuestras vidas. Muchas compañeras que han teorizado hoy nos hablan de un feminismo popular que parte justamente de las necesidades. Y nosotras no teníamos en ese momento teoría feminista, no conocíamos los planteamientos de las feministas radicales en ese momento, y nos volvimos radicales justo por esas experiencias que teníamos. Entonces, termino la anécdota diciéndoles que en la organización de donde yo vengo, USCOBI, decidimos por acuerdo, y ahí acuerdo con los compañeros, que los terrenos iban a estar a nombre de las mujeres, porque los señores se iban a tomar el trago, vendían el terreno, a veces llegaban con otra señora, ¿verdad? Y entonces ahí en los estatutos de nuestra organización se decidió que los terrenos se iban a estar a nombre de las mujeres. La prohibición en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Y entonces este feminismo popular que hoy nuestras teóricas amigas, ¿verdad?, señalan, justo se nutre también de demandas como en contra de la carestía de la vida. Luchamos en contra de la carestía de la vida y vimos una lucha muy fuerte también por los tortibonos, por las lecherías y por una serie de aspectos que tienen que ver con demandas más generales, con demandas específicas. Bueno, quisiera decirles que esas mujeres hoy, con una radicalidad y con una convicción muy profunda, defendiendo no solamente la vida, ¿verdad?, defendiendo derechos a la vivienda, en contra de la violencia, están hoy insertas viviendo procesos en colonias, en San Miguel Teotongo, en la Primera Victoria, en
Tlalpan, ¿verdad? En Uscovi, en la colonia donde yo vivo y en muchos otros lugares, con una serie de experiencias sumamente valiosas, sumamente enriquecedoras que se han desarrollado y también nos han marcado de manera muy sólida, muy fuerte en esta consecución de derechos que hoy hombres y mujeres estamos demandando y que se plasmaron, cuando menos yo tengo muy claro ahí que la Constitución de la Ciudad de México plasmó de manera muy clara, ¿verdad?, derechos para hombres y mujeres, particularmente el derecho a la vivienda en la Ciudad de México, y creo que hoy también a nivel de la Constitución política de todo nuestro país está plasmado el derecho a la vivienda y muchos otros derechos. Pero me refiero a que quienes en lo cotidiano vivían en la lucha por el agua, en la lucha por mejores servicios, en la lucha también por el derecho más general y más global a la vivienda, nos convirtió también en mujeres con un proceso de crecimiento muy importante y que nuestras vidas, muchas ya tenemos muchos años, tenemos mucha experiencia, pero también una serie de vivencias que nos han permitido un crecimiento y nos han posibilitado también trabajar mucho en el ámbito colectivo, en el ámbito que fortalece particularmente mejores vidas, mejores personas y hombres y mujeres dignos, humanos y humanas, en este momento también muy crítico en donde el neoliberalismo nos ha golpeado mucho, particularmente a las jóvenes, a los jóvenes. A mí me da muchísima tristeza en mi colonia, donde yo vivo ahora, ver jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, también muchas mujeres jóvenes, ¿cómo se dice? Pues desgastados, deshechos por la droga, en donde han perdido mucha perspectiva de vida. Y yo creo que tenemos que recuperar nuestra historia, nuestra memoria y también la vigencia de nuestras luchas para transformar vidas, así como las nuestras las hemos visto transformadas, pero sobre todo también para hacernos más humanas, más humanos, y que tengamos nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, ¿verdad? Y todas las personas vidas felices y dignas, con derechos y sobre todo recuperando nuestra dignidad. Gracias. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Se vale romper el protocolo? ¿Sí? Bueno, bien. Conste, siempre lo rompo. Ya rompí el protocolo. Miren, a todas y todos buenos días. ¿Ya se cansaron? Bueno, ¿tienen oportunidad de escucharme 2 horas? Miren, solamente voy a usar 15 minutos. Primero quiero agradecerle a la Coordinación de Cultura del municipio de Ecatepec esta invitación que nos hacen para estar hoy con ustedes aquí. Agradecer ni más ni menos que a Paco Taibo, que es ¿cómo se llama?, del Fondo de Cultura Económica, que nos hizo esta invitación. Y estar aquí en Ecatepec es un lugar de historia. Yo cada que vengo aquí, lo primero que hago es buscar el puente donde fue asesinado Morelos. No en balde se llama Ecatepec de Morelos, hasta donde yo tengo presente. Y siempre es importante que uno conozca su historia, porque si no la conoce vamos a repetir errores. Bueno, yo voy a abordar 5 puntos. Primero quiero decirles que la CONAMU nace como un proyecto político de todas las organizaciones políticas que en México existían, que éramos partidarias, prepartidarias, y que teníamos por objeto organizar al pueblo para transformarlo. Estábamos cansados de que el PRI nos tuviera sumido en la miseria, el autoritarismo y la violencia. Veníamos de sufrir
el 68, y prácticamente el movimiento urbano arranca en los años 70. Y todos los que lo iniciaron o lo iniciamos éramos jóvenes, que yo los registré siempre. Las más jóvenes tenían 15 años y los más viejos, como Sergio Alcázar, tenía 35 años cuando decidimos esta aventura. Más o menos. Y de las jóvenes éramos fundamentalmente estudiantes del Politécnico, de la universidad, del CCH, de las vocacionales. Muchos sacerdotes jóvenes también se incorporaron, muchos universitarios, investigadores, muchos que escribieron novelas y música. Este dato se los quiero dar porque ahora ya la mayoría de los que iniciamos este movimiento pues ya pasaron 45 años. Se imaginan que la más joven tenía 15, pues hoy tiene 60, ¿no? Y decimos que somos jóvenes y seguimos siendo jóvenes, aunque de ayer. Pero para decirles a los jóvenes aquí presentes que los sueños tienen que ser los que nos orienten el camino. Nuestro camino era buscar que nuestro país se liberara del PRI, y de la violencia y de la corrupción. Algo hicimos bien porque lo hemos logrado. Entonces sí quedó claro que era un movimiento fundamentalmente político para transformar el país. Eso sí queda claro. La segunda, queda claro que éramos jóvenes, entusiastas, llenos de conspiración, llenos de poesía, de amor. Pero éramos jóvenes muy preparados, en verdad se los juro. Todos habíamos leído ya a Carlos Marx, a Lenin, a Mao. Estos autores seguramente ya no los escucharán nunca más, pero habíamos leído igual a Cortázar, a García Márquez, a Octavio Paz, a todo esto que se le conoció como el boom de la literatura. Pero también habíamos visto mucho cine libertario, y éramos jóvenes y después de las asambleas nos íbamos a bailar a Los Ángeles, nos íbamos a bailar al California, nos íbamos a bailar a los hoyos funky. ¿Y qué bailábamos? Música afroantillana, música moderna. Éramos jóvenes y con inquietudes, pero también afortunadamente apareció la famosa píldora que nos permitió a estos jóvenes tener un ejercicio de nuestra sexualidad, de nuestro erotismo, de una manera lúdica, ¿no? Esto fue también muy importante que lo digamos aquí, porque era parte del contexto. América Latina estaba en un proceso muy profundo de que hoy se le conoce como el modelo neoliberal, que despojaba a los pueblos de sus derechos y se lo entregaba a las grandes corporaciones. No en balde hoy, escuchen el dato, 7 corporaciones mundiales dominan el 80% de la economía mundial. ¿Les gusta el dato? Solo 5,000 familias en el mundo tienen esta gran cantidad de dinero. Aquí en México hay algunos, ¿los conocerán? ¿Conocen a Slim? Es uno de ellos. Bueno, hay otros más. Aquí son 32 familias las que detentan el poder económico. Bueno, sí quedó claro entonces que la propuesta de la CONAMUP era liberar a los pueblos, pero también nos decidimos a hacer nuevas formas de vivienda, nuevas formas de territorio. Promovimos ocupaciones, promovimos nuevos asentamientos de nuevo tipo, surgieron cooperativas como los COVID que acaban de mencionar aquí, surgieron las cooperativas de la Romana, de Palo Alto, la de la Guerrero, porque teníamos en mente recuperar el espíritu colectivo que se había perdido y que priorizaba lo individual. Entonces estos jóvenes, estas eran sus propuestas, estas eran sus ideas. Cometimos un error, yo lo reconozco públicamente, porque dijimos, hasta lo escribimos, que las mujeres eran la columna vertebral del movimiento urbano popular. Y las mujeres nos dieron una cachetada fuerte, la realidad es más tremenda de lo que uno piensa, y nos mostraron que no solamente eran la columna vertebral, eran el cerebro, eran los ojos, eran las manos, y empezaron a empujar programas de educación popular, programas de salud, programas de alimentación,
programas de buscar que las escrituras quedaran a nombre de las mujeres para protegerlas como patrimonio y cuidarles ese ambiente. Eso me parece que ese error que cometimos, ahora tenemos capacidad de reconocer, y qué bueno que las compañeras nos mostraron el camino, que teníamos que ser más amorosos. Los hombres difícilmente lo podíamos entender. ¿Saben por qué no lo entendimos? Porque no somos dadores de vida, y las mujeres son dadoras de vida. Ellas sí lo tenían presente, nosotros no. Nosotros nos sentíamos que éramos los proveedores cuando ellas eran las que realmente conducían el proceso político electoral. 2 puntos más y termino. Logramos, después de la CONAMUP, como bien lo comentó Miguel, crecer en América Latina. Caminamos por América Latina y creamos el Frente Continental de Organizaciones Comunales. Y lo hicimos con los movimientos de Nicaragua, que habían logrado conquistar el poder, como ya lo explicó Miguel. Estaban los compañeros de El Salvador, los de Cuba, los de Colombia, los de Argentina, Venezuela, por supuesto México, y era un movimiento bastante vigoroso. Los brasileiros, que sin duda siguen siendo un faro para todos nosotros aún ahora. Entonces creamos también ese movimiento, entendimos que si no cambiábamos también lo regional y lo internacional, iba a ser muy difícil vencer a este enorme monstruo que se llama hoy neoliberalismo. Entonces creamos eso, pero tampoco nos bastó. Después recorrimos para crear en el año 2000, si no recuerdo, Jaime Reyo, en el año 2000 convocamos en México el primer encuentro mundial de movimientos populares. Créanmelo, en el Zócalo. Éramos aproximadamente unas 1,200 compañeros y compañeras del mundo entero aquí, de África, de Asia, de América Latina y de Europa, en el año 2000. ¿Sí se fijan cómo fuimos pasando de lo pequeñito a lo internacional? Ese encuentro fue muy importante porque los compañeros que vinieron de otros países visitaron también aquí, estuvieron en San Agustín, estuvieron en la Ciudad de México, estuvieron en Veracruz, fueron a Durango, fueron a Monterrey. Entonces, esto fue muy importante, haber logrado lazos internacionales. Y el último lazo que logramos tejer es que les voy a contar, y después lo que yo veo que nos corresponde hacer ahora. En el 2014, producto de este encuentro mundial que les conté del 2000 en México, nos encontramos con João Pedro Estadil. Seguramente el nombre no lo tienen presente. Él es un brasileiro que formó el movimiento de los sin techo en Brasil. Y nos encontramos con Leandro, que él es de Bélgica y que también estaba preocupado por estas cuestiones. Nos llevaron a un encuentro muy privado con Evo Morales, que en ese momento era presidente de Bolivia, y con el Papa Francisco. Y el Papa Francisco nos propuso, que dice, pues yo observo que ustedes, los movimientos populares, nos dijo lo siguiente. A mí me conmueve lo que nos dijo el Papa. Esto lo pueden ver en un libro que se llama Laudato Si. Dijo, ustedes los movimientos populares, ustedes los hombres y mujeres jóvenes, movimientos ambientalistas, de derechos humanos, ustedes son los poetas del cambio. ¿Les gusta esa definición? Que el Papa nos diga a todos nosotras que somos los poetas del cambio, y dice, los cambios son de largo tiempo, no son fáciles, son difíciles, pero no tenemos que desanimarnos. Habrá derrotas y victorias y tenemos que continuar caminando para liberar a nuestro pueblo de esta maldición que se llama capitalismo. Fíjense, y esto está escrito, reitero, en el texto que se llama Laudato Si. Y entonces en el 2016 se realizó el primer encuentro mundial de movimientos populares. ¿Saben dónde se realizó este encuentro? ¿En dónde creen que se realizó?
En el Vaticano. En el Vaticano. ¿Quién nos invitó? Fue el Papa. ¿Quién sufragó el gasto? Fue el Vaticano. A todos los que nos invitaron, nos colocaron el pasaje y el hospedaje en el Vaticano por el propio Papa Francisco. Eso fue muy, muy emocionante, encontrarlos con líderes de todo el mundo, incluido Australia, que son muy difíciles ellos de conectar. Fue un encuentro muy, muy bonito, el del 2015 en el Vaticano. Y el mismo Papa dijo: yo quiero que la inauguración sea en el Vaticano. Y ahí fue la inauguración. Y después, el siguiente día, el encuentro se realizó en una sala muy bonita, muy lujosa, y nos dijo el Papa Francisco: ¿me van a creer que yo no conocía esta sala donde estamos ahora? Digo, para que ubiquen de qué niveles estamos hablando. Bueno, se lograron 10 encuentros con el Papa Francisco, el último se realizó después de la pandemia. Y a mí me queda claro, con los datos que le voy a dar ahorita, lo que tenemos que pensar ya en cómo reconfigurar nuestras colonias, nuestras cooperativas, nuestros conjuntos habitacionales. Miren, los datos, si quieren, apúntenlos para que nunca se les olvide. Dice la ONU que para el 2050 habrá en el mundo mundial 10,000 millones de habitantes. Gloria, 10,000 millones de habitantes. Y dice la ONU que para ese entonces el 90% estarán viviendo en las ciudades. Yo para entonces ya no estaré, tengo 78 años, pues ya no creo alcanzar al 2050, pero si alcanzo, pues seguiré en la lucha, ¿no? Eso dice la ONU. Y el otro dato que dice la ONU es que hemos atentado tanto contra el agua que ya no la miramos, que todos los días las agredimos, que todos los días la contaminamos. Dice la ONU que todos los sistemas de agua, municipales, intermunicipales, estatales y nacionales, y en el mundo entero, el 40% tiene fugas, ¿sí? Y dice que los gobiernos no invierten para concretar el derecho humano y el saneamiento, porque el agua no bota, el cemento bota. Es decir, cada día más carreteras, más más obra pública, porque la obra pública así se ve, Miguel. Dice, y mejorar el sistema de agua y mejorar el sistema de drenaje, ese no se ve y no bota. El cemento bota. Fíjense el dato que les voy a dar, y si no con Miguel lo pueden verificar. El 40% de los presupuestos municipales se va a obra pública para favorecer y estimular al automóvil. Último dato, dice la ONU que actualmente los automóviles del mundo mundial solo mueven a 1.2 personas por vehículo. Entonces, concretamente, nuestro futuro ahora consiste, disculpen si lo que voy a decir no les gusta, despetrolizar la economía o descarbonizarla, colocar por delante la naturaleza, el medio ambiente, el agua, la tierra, la vida, y bajarnos del carro y utilizar un transporte público eficiente. Por eso este gobierno democrático que gobierna hoy la Ciudad de México y el país está colocando mucho acento en el transporte público. Yo me sorprendo ahora que vine aquí, Metrobús, Mexibús, tren, hay un tren que anda por aquí que no me acuerdo cómo lo vi, que decía, tienen metro, tienen cablebús. Hay una preocupación, Cuautitlán, por el transporte público. Yo los invito a todas y todos a que hagamos un esfuerzo por colocar por delante la vida
colocar por delante la comunalidad, colocar por delante la democracia, colocar por delante la paz, y que logremos que nuestros jóvenes vuelvan a ser tan creativos como los fuimos los jóvenes, hombres y mujeres del ayer. Les agradezco de corazón. Personajes de trayectoria. Y es extraordinario escuchar las vivencias de hombres y mujeres de lucha. Y pues es un gusto tener entre nosotros en esta Feria del Libro a tan singular personaje de la lucha, Jaime Reyo. Le invitamos a que pase a tomar micrófono. Activista, pertenece a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, a la Real, a la que ha trabajado por la comunidad, por los pueblos, por las comunidades, y pues le damos la voz a tan distinguida persona. Bienvenido. Bueno, no me tocaba hablar, pero ahora vamos a cambiar. Pues nos da mucho gusto estar aquí, con muchas compañeras y compañeros que pues hemos formado estas organizaciones del movimiento urbano popular. Yo quisiera comentarles que no se puede entender la lucha, no se puede entender la situación actual que vivimos si no entendemos qué pasó anteriormente. No nada más del movimiento urbano, sino de los maestros, de los sindicalistas, de los campesinos, de los indígenas, de los estudiantes. Y todo este proceso que ahora estamos festejando en estos 45 años de la Coordinadora Nacional del Trabajador, de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, y trabajadores y trabajadoras, no lo podemos entender la situación actual. Que hoy tengamos a Claudia como presidenta y a Clara como jefa de gobierno y a Azucena aquí en el municipio, no lo podemos entender si no ha sido por toda esta lucha de miles de hombres y mujeres. Una cosa muy importante es que nosotros somos parte de una generación que ya estamos partiendo, y yo creo que hay que recordar a muchas compañeras y compañeros que ya no están. Hace poquito un compañero luchador de aquí de Ecatepec, Gregorio, se partió, pero es un compañero que dedicó junto con, sí, un aplauso al compañero porque, y a todas las compañeras y compañeros, compañeras y compañeros que dedicaron toda su vida a este movimiento. Es algo que debemos de recordar, es algo que necesitamos recordar a todas nuestras compañeras y compañeros. Y una de las cosas que tenemos que hacer, compañeros, es escribir todas estas historias, porque muchas veces, anteriormente, como decía Guillermo, se escribía mucho, se sistematizaban las experiencias, y hoy, últimamente, hay pocos compañeras y compañeros que ahora escriban las luchas que se están dando. Uno de los retos, creo, importantes es la cuestión de las nuevas generaciones. Necesitamos hacer el esfuerzo grande para que todo este conocimiento, toda esta lucha que se generó por tanto tiempo, ahora las nuevas generaciones la puedan adquirir, como hacían anteriormente nuestros antepasados, que daban el conocimiento,
y daban el caracol y daban todo ese conocimiento, se los daban a los nuevos. No es nada más de dar la estafeta por dar la estafeta, sino que la estafeta se da o el caracol se da en términos de dar todo este conocimiento y este conocimiento para que los jóvenes aprendan ese conocimiento, pero impulsen ahora a lo mejor con nuevas formas de lucha y organización este conocimiento. No se trata de repetir lo que hicimos hace 45 años, se trata de que este conocimiento lo retomen y se impulsen nuevas cosas. Hoy tenemos nuevos retos que son como bastante complicados. Las ciudades y el territorio estamos en una cuestión de disputa con el capital. El capital ahora va sobre todo esto que hemos estado construyendo, ahora el capital quiere destruirlo como pasa con la cooperativa Palo Alto, que ya la rodearon de puros grandes consorcios financieros y que ahora quieren destruir la vida y la lucha de 50 años y de varias generaciones. Hace rato comentábamos con compañeros de Palo Alto que son 5 generaciones las que han pasado. Y entonces no se trata de que dejemos que se destruya todo eso. Por eso tenemos que unirnos, porque al capital lo único que le interesa es el dinero, la mercancía y lo que sacan, y no le interesan los derechos y la vida de la gente. Igual como decía Guillermo, la lucha es por la tierra, la lucha es por el agua, la lucha es por la naturaleza y la lucha es por la vida. Ya no nada más tenemos que conformarnos a la lucha por la vivienda o tener 4 paredes. La lucha es por este planeta, porque tengamos una vida diferente y que pensemos qué vida le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Por eso, en estos 45 años, reflexionemos todo esto. Queremos invitarlos para el día 24 de mayo, que se va a hacer la asamblea y el conversatorio más de todos. Van a venir compañeros de otros estados también. El 24 va a ser en la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo. Es una de las colonias también iniciadoras de la CONAMUP y queremos que puedan participar. Estamos invitándolas a todas y a todos que se haga un resumen de su lucha y que podamos hacer como hacíamos en la CONAMUP, un intercambio de experiencias y un conversatorio entre todos. Y que entre todos pensemos los retos que vamos a tener hacia el futuro y que es responsabilidad de todos armar la organización y la lucha para estos retos que vamos a tener que enfrentar. El reto del fascismo en todo el mundo es un reto fuerte que necesitamos ver cómo lo enfrentamos y si estamos organizados como lo enfrentamos anteriormente, creo que lo podemos vencer. Pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por esta feria del libro, a la Brigada para Leer en Libertad, que todos estos espacios son muy, muy importantes porque hacen conciencia y hacen una conciencia crítica para todos nosotros. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras. Sí, hace falta escribir, hace falta recuperar nuestra experiencia, lo estamos haciendo y seguramente allá en Teotongo nos vamos a volver a encontrar. Solamente recordarles, compañeros, que el surgimiento de la CONAMUP, como bien señala el compañero Memo, fue un acuerdo político de diferentes organizaciones y es el inicio en México de un proceso de unidad de las izquierdas.
el movimiento social, el movimiento urbano popular, el movimiento magisterial, el movimiento campesino, fueron las primeras señales de esa unidad de las izquierdas. Así surgió la CONAMUP, la CENTE, la CEMPA, la COCINA, y a mediados de los 80, después de todo este proceso de unidad social, empezaron los procesos de unidad partidaria. Surgió el PMS y a principios, más bien a finales de los 80, en el 89, surge el PRD, pero es resultado principalmente de la unidad social, de la unidad desde abajo. Y creo que uno de los retos que tenemos nosotros hoy también es mantener, primero, colocar al sujeto social nuevamente como uno de los actores principales en esta cuarta transformación y ser garantes de la unidad del movimiento de regeneración nacional y de los gobiernos de esta cuarta transformación. Ese es uno de los principales retos porque no nos imaginamos qué podría suceder si no fuera eso posible. Entonces sí es una tarea muy grande, sí es una tarea muy enorme y yo creo que con la experiencia de muchos de los compañeros y compañeras que están, pues ahí andamos regados en todo el país, pero principalmente también muchos de ellos ejerciendo ya tareas de gobierno, podemos darle sustento y vida a esta nueva generación, a esta nueva etapa de lucha del movimiento de transformación en nuestro país. Pues muchas gracias, compañeros. Y bueno, preguntas nos dicen. Quien guste participar, estamos abiertos a preguntas, comentarios, intercambio. Buenas tardes. Yo quisiera aportar un poquito también, porque a mí me parece que es justo mencionar que a la par que surge el CONAMUP o la CONAMUP, también surgieron una serie de movimientos nacionales que venían con todo un proyecto de transformación. Un proyecto que traía como bandera, por ejemplo, el tema del poder popular. Y a la par entonces de la CONAMUP se conformó también la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que hacía lo propio, pero en el terreno del campesinado, en el terreno de la lucha agraria. También se creó la COCINA, la Coordinadora Nacional Sindical, y también se fortaleció la CENTE, pues, ¿no?, dentro del magisterio. Entonces son parte de un proceso de transformación que particularmente en aquellos años no había medias tintas, se iba por el socialismo, se iba por la transformación social, se iba por el poder popular, era lo que se buscaba en aquel entonces y efectivamente pues la CONAMUP fue parte de este movimiento importante que después generó una serie de movimientos que se fueron dispersando. Aquí en Ecatepec somos herederos de este gran movimiento. Yo, por ejemplo, soy parte de la generación que se conformó, se fue educando en los años 90 dentro de este movimiento urbano popular, que aquí se llamó el Frente de Organizaciones Sociales de Ecatepec, con los cuales participamos efectivamente con la UPRES, con Siervos de la Nación, con la UCPMAC, con la CECAT UCAI de Cuartos de Azotea y también las organizaciones independientes, pues, ¿no? Está el caso que nos acaba de hablar el compañero Jaime Reyo, Gregorio Miranda Herrera, nuestro compañero dirigente que murió al inicio de este año y murió supervisando vivienda popular para la gente pobre. Se subió a una azotea y resbaló, el compañero más de 60 años, se quebró la cabeza. Pero ¿de qué forma murió? Murió en la lucha, murió por la vivienda popular a la gente pobre. Entonces, pues eso debe de ser muy, pues recordado, pues, ¿no?, y reivindicado. Yo creo que el movimiento hay que tratar de conjuntarlo nuevamente y
platicar un poco de esa expectativa, ¿no? ¿Qué tanto hay expectativa de volverse a conformar un movimiento nacional? Gracias. Bien, algo que guste panel intercambiar o bien le damos la palabra a otro de los vecinos. Bueno, buenas tardes. Me da gusto, después de muchos años nunca había escuchado una conferencia de la CONAMUP. Muchísimos años. Yo vengo de un movimiento cultural del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística CLETA, que acompañamos desde el inicio a la formación de la CONAMUP y de los otros movimientos CENTE, COCINE y demás. Nosotros en esos tiempos hacíamos teatro, nos decían teatro rascuachi, pero nosotros nos presentábamos en las colonias, en todas, a pesar de que la CONAMUP había diferentes posiciones, tendencias, etcétera. Nosotros nos presentamos en todas. Nos presentábamos donde no había auditorios, cuando llovía nos presentábamos en el lodo o en la escuela o en el parque, pero siempre contribuimos, aunque sea de pequeña, con el teatro popular, el Llanero Solitito y otros grupos que éramos del CLETA. Me da mucho gusto recordar esta historia. Nosotros, aunque no sé, somos parte de eso. Contribuimos de una manera mínima a la diversión, a la conciencia, a la alegría de los niños, de las mujeres en el movimiento popular. Y además, sembramos la semilla de lo que hoy consideramos que son los pilares, porque era ese nuestra perspectiva, nuestro sueño, hacer las utopías, en donde no nada más era la lucha por la necesidad del tortibono, de la vivienda, etcétera, sino la formación ideológica, cultural de la gente. Y ahora se ve reflejado en los pilares. No puede haber un movimiento popular sin cultura, sin literatura, sin teatro, sin música, sin danza. Todo movimiento popular con perspectiva a largo plazo tiene que tener un elemento cultural. Y eso es lo que modestamente contribuyó nuestro compañero Llanero Solitito, que ya falleció, y el movimiento cultural CLETA y otros movimientos culturales independientes. Me da mucho gusto saludarlos y que se recuerde a la CONAMUP. La CONAMUP, desde mi punto de vista, tiene la frescura, a pesar que pasaron ya más de 40 años, tiene los principios, tiene la frescura de la ideología, tiene la frescura de las ideas. Todos esos jóvenes que éramos en ese tiempo, dábamos todo sin recibir, sin esperar nada. Yo creo que muchos de ustedes siguen luchando sin esperar nada. Y lo que nos corresponde es a las nuevas generaciones luchar por los principios, sin esperar nada del movimiento, al contrario, aportar lo mejor que podamos tener, sea mucho o poco, para la transformación de este país. Muchas gracias. Familia, ¿a quién más le gustaría compartir su experiencia? Recuerden que aquí en Ecatepec el micrófono está abierto para compartir sus anécdotas, experiencias, la lucha que han tenido, que hemos tenido. Certeramente comenta que cualquier tema artístico, cultural, deportivo es parteaguas para poder manifestarse de una forma pacífica pero consciente. ¿Alguien más gusta compartir con nosotros? Claro que sí. Hay un tema importante del que poco se habla, ¿verdad? Y que bueno, también aquí está Tello, que bueno, cuando estuvimos tratando
de ver por las mujeres, no solo aquí, ¿verdad? En la Ciudad de México lo hicimos mucho. ¿Por qué? Porque no solo las mujeres eran proveedoras, sino que también luchaban, pero aparte a veces no tenían con quién dejar a sus hijos y a veces trabajábamos nosotros. Yo vengo de la normal que muchos no conocen, normal del pueblo, que estaba en Tacuba. Después se hizo la Simón Bolívar, ¿verdad? Aquí está el compañero Miguel Noyola y nosotros trabajamos primero cuidando a los niños que llevaban los compañeros porque no tenían a dónde dejarlos, y todos los compañeros que veníamos de la normal trabajábamos en esa parte en donde teníamos que cuidar a los niños para que las compañeras pudieran ir a las reuniones, a las luchas, para que pudieran andar en el movimiento. Y muchas veces en los encuentros nos tocaba el tema educativo. Hasta la fecha, bueno, trabajo de profesora, ¿verdad? Trabajo en la Prepa 94, aunque fuimos fundadores con UPRES de la Escuela Preparatoria Oficial número 115, de las primarias en la zona quinta de Catepec. Tal vez conocen las del polígono 5, las del polígono 1, y bueno, seguimos dando educación para el pueblo. En su casa, bueno, dimos cursos de regularización. Aparte nosotros, cuando hacían todas las asambleas, no solo yo, todos los compañeros de la normal acudíamos tanto a festivales, como lo dice Cleto, también andábamos ahí haciendo pequeñas obras, bailables y bueno, todo lo educativo. Hasta la fecha seguimos ahí, compañeros, y bueno, me da un gusto que estén los compañeros de la CONAMU porque también nos tocó andar en el campo, en la UTC, de trabajadores del campo. Sí, entonces, un gusto, compañeros que ya fallecieron, y bueno, tenemos gratos recuerdos de todos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ¿quién quiere seguir participando? Recuerden que aquí el micrófono está abierto. Levante la mano, ¿quién quiere seguir participando? Todavía tenemos unos minutitos más para poder seguir escuchando sus valiosas opiniones. ¿Quién dice yo? No, tampoco no se amontonen, hombre. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Buenas tardes. Soy Matías. Yo nací, crecí en la zona oriente del Estado de México y ciertamente, si bien es cierto que 3 décadas del milagro mexicano desprendieron a los indígenas en el centro de la República Mexicana, también es bien cierto que eso generó, dada la industrialización en el centro de la República Mexicana, generó efectos bastante contrastantes. Se concentra la economía en el centro de la República Mexicana y hay una necesidad de empezar a formar o fundar lo que hoy conocemos como los barrios obreros, ¿no? Es decir, todos los presidentes en esos 30 años concentraron la industrialización y empiezan a generar fenómenos muy interesantes, ¿no? Se funda Ciudad Nezahualcóyotl, por ejemplo, empiezan a haber demandas de agua. Mi infancia fue en Ciudad Nezahualcóyotl, mis padres migraron, eran indígenas y migraron justamente a ese lugar. Yo tengo en la memoria, tengo un recuerdo muy curioso, muy particular. Recuerdo que cuando llegamos, justamente se demandaban escuelas, y recuerdo que alguna ocasión mi mamá me dice, vámonos, va a haber una marcha, y ahí vamos, y se empiezan a formar los camiones, pero curiosamente, creo que fue en ese entonces, unos priistas le habían quitado la escuela a la organización, y finalmente no nos fuimos a la marcha, sino se metieron todos los padres de familia y atrás los estudiantes para correr a los granaderos que tenían la escuela. Y así fue como se ganó esa escuela. Son de las cosas que yo tengo.
Y ciertamente en toda esa periferia hay muchísimas escuelas de organización que me parece que son la oportunidad para generar otro tipo de educación que, bueno, de cierta forma ahora con la nueva escuela mexicana se intenta generar, que es convertirla más humanista y que sea esta una escuela menos tecnócrata, ¿no? Que era lo que había generado justamente los gobiernos priistas y panistas en todas las décadas, casi todo el siglo que ellos gobernaron. Pero ahora me asalta una preocupación, me he dado cuenta que si bien es cierto en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto se intentaba generar una ley educativa, una iniciativa educativa que era la reforma, ni siquiera era educativa, que era la reforma educativa de Peña Nieto, que intentaba generar profesores outsourcing, profesores temporales, aparentemente basificados, con constantes pruebas para quitarlos de lugar, pero ahora se ha generado algo que se llama protocolo Convive, y en este protocolo Convive es un protocolo que tiene casi el mismo impacto que tiene la reforma educativa de Peña Nieto, en donde se despiden a los profesores a diestra y siniestra. La pregunta aquí para ustedes sería, en ese sentido, siendo que esta coordinación de organizaciones CONAMUT tienen escuelas incluso populares, ¿cuál es la posición de CONAMUT en relación al protocolo Convive? Para quien no lo sabe, el protocolo Convive es un protocolo en donde se cuidan, me parece que es muy importante, a la niñez en términos físicos, de salud, etcétera, pero es el director de las escuelas quien funge el papel de fiscal y fiscaliza a los profesores, los retira del aula, se le violentan todos sus derechos y sin más ni menos se le despide al profesor. ¿Cuál es la posición de CONAMUT ante este protocolo Convive? Esa sería la pregunta. Muchas gracias, panel. Les agradecemos también a la familia de Ecatepec que haya compartido, de igual manera a cada uno de los integrantes que están aquí arriba. Pues demos un fuerte aplauso a nuestros expositores, luchadores sociales, gente de territorio, sensible en la lucha por varias generaciones. Muchísimas gracias, compañeros.